Y usted vaya conmigo en esta mañana a Mateo capítulo 4, vamos a estar del verso 12 en adelante. Mateo 4, verso 12 en adelante. ¿Se situó? ¿Me puede dar un amén si usted ya está allí? Si trajo su Biblia. Mateo capítulo 4, verso 12. Y quiero comenzar en esta mañana con una pregunta. Quiero que nos la hagamos todos, muy profundamente, y responder muy sinceramente. ¿Qué es más importante? ¿Empezar o avanzar? ¿Qué cree usted en esta mañana que es más importante para usted, para mí, para nosotros como iglesia? ¿El empezar o el avanzar? Y creo que ambas cosas son importantes. La Escritura nos enseña en muchos aspectos de nuestra vida que hagamos lo uno sin dejar de hacer lo otro. Entonces usted tiene que empezar y tiene que avanzar sin dejar de tomar decisiones en el transcurrir de sus días, en todos los ámbitos de su vida. Ahora, todos en algún momento comenzamos a hacer algo. Todo lo que hoy somos en algún momento tuvo un comienzo, sea bueno o sea malo. Le enseñaba ayer a los niños en el tiempo con ellos que para que hoy alguien viva la consecuencia de estar justamente detrás de una reja en una cárcel, tal vez no comenzó por lo grande que hizo, comenzó haciendo lo malo en las cosas muy pequeñas. Tal vez el ladrón no comenzó robando bancos y casas. Tal vez el ladrón comenzó viendo que había una moneda o un billete dentro de la casa y diciendo, me encontré esto, y guardándoselo y no diciéndole a nadie, cuando lo que está en la casa es de la casa. ¿Usted está conmigo en esta mañana? Entonces siempre nuestra vida está ligada a comenzar en todos los ámbitos. El que hoy tiene una familia, un día comenzó esa familia. El que hoy trabaja, un día comenzó en su trabajo. El que emprendió algo, un día comenzó en su emprendimiento. Y así es nuestra vida en el reino. Un día no éramos, un día estábamos apartados, un día no estábamos en el camino correcto, pero un día, mi amado hermano, comenzó. Tuvimos un comienzo en el Señor, en esta carrera hacia el reino de los cielos, hacia la vida eterna, hacia hacer la voluntad de Dios, como nos ha sido encomendado hacer en los días que vivamos en esta tierra. Ahora, hay un porcentaje, sí lo hay gente que no arranca en nada. Hay gente que no, pero es un porcentaje muy mínimo. En algo, en todo lo que somos, usted tiene que tomar la decisión de comenzar. Ahora, ambas son importantes, pero si lo plasmamos en su vida y en la mía, en nuestro temor a Dios, no tiene tanta relevancia en el hoy, el haber comenzado. La relevancia la tiene, mi amado hermano, en el seguir avanzando. Porque de nada serviría para nosotros hoy haber comenzado la carrera hace, en este caso, hace tal vez 25 años ya, de conocer a Cristo, y hoy en día echarme a perder. Lo relevante para usted y para mí hoy es avanzar y no dejar de avanzar. La Escritura dice que hasta hoy el reino de Dios avanza. Y en el Señor debe de ser un constante avanzar. Lo peligroso de nuestras vidas como cristianos, mi amado hermano, es cuando se vuelve un círculo vicioso. ¿Por qué tienes que estar todo el tiempo comenzando y levantándote en una misma área donde un día conociste a Cristo? No sé si usted me entiende en esta mañana. Un día eras tal vez el más mentiroso de todos los mentirosos y Pinocho se quedaba en pañales al lado tuyo. Pero tuviste un comienzo en el Señor y ese comienzo determinó de que el que decía mentiras ya no las diga más. ¿Y por qué tienes que seguir experimentando hoy, a la altura de tu vida, a la madurez que deberías tener, otra vez tener que comenzar en un área donde la luz de Cristo alumbró tu vida? Es que es muy diferente cuando estuvimos en tinieblas y anduvimos en tinieblas y nuestra vida estaba cubierta de tinieblas, ahora que tenemos la luz de Cristo y que esa luz alumbra nuestro entendimiento.
Entonces lo más relevante para usted y para mí hoy, mi amado hermano, es avanzar donde un día tomamos la decisión de empezar la carrera en Cristo Jesús. Eso es como cuando usted escucha, bien sea por el consejo de alguien que está al frente o a través de la prédica, de que usted tiene que perdonar. Y tal vez usted en el momento de la emoción, usted dice, uy, sí, voy a comenzar hoy, voy a perdonar. Y tal vez usted dice, yo perdono, pero no avanza en ese perdón. Porque ¿sabe qué es avanzar, mi amado hermano? Que nunca más te vuelvas a acordar de la ofensa que perdonaste ayer. ¿Aló? ¿Usted está conmigo? Y cuando nosotros, lamentablemente, mi amado hermano, nos movemos y tomamos decisiones por emociones, por lo almático que somos, nunca vamos a avanzar, siempre vamos a retroceder. Porque la emoción un día se acaba. Porque la actitud almática con la que usted hoy de repente dice, sí, yo voy a hacer esto, yo me voy a mantener, sí, a partir de hoy yo voy a orar, eso se acaba. Pero el permanecer en el Señor por fe nos lleva todos los días a avanzar sin importar las circunstancias. Alguien que verdaderamente está entendido de lo que es en el reino y alguien que decide obedecer, esa obediencia no está limitada por lo externo, esa obediencia está y se da por lo interno, mi amado hermano. Porque cuando usted tiene una relación verdadera con Dios, lo externo nunca va a ser un estorbo. No sé si usted me entiende en esta mañana. Nunca, cuando hay una verdadera relación en el corazón, en el espíritu, en el alma, conectados con Dios, una relación de amarlo a Él, de entender que lo mejor que te pudo haber pasado en la vida y que te puede pasar todos los días es tener un encuentro con Él. Nunca te vas a limitar por lo que exteriormente esté sucediendo. Llámese circunstancia, llámese prueba, llámese dificultades, llámese enfermedad. Nunca te vas a ver limitado. Porque tu reacción ante todas estas cosas está marcada por la obediencia interna de tu corazón. Por el deseo todos los días de levantarte y decir, Señor, sé que soy imperfecto, sé que soy débil, sé que en mis fuerzas soy incapaz, pero si tú estás conmigo, entonces hoy voy a tener un día donde te voy a obedecer, donde te voy a honrar y donde voy a vivir para ti. No sé si usted me entiende en esta mañana. Y es lo que comienza, mi amado hermano, a relatar el pasaje que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, verso 12, verso 13. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Cafarnaúm, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo se asentó en tinieblas, el pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Quiero empezar, verso 12 nuevamente. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Mi amado hermano, ¿sabe qué es interesante en la vida de Jesús? Nunca se movió por emociones ni por voluntad propia. Usted podrá decir, ¿y qué tiene que ver que Jesús se fue a Galilea y de ahí a Capernaúm? Hay una noticia que está en el ambiente en este momento de la historia. ¿Y cuál es la noticia? Juan, el que vino a prepararle el camino, el que hace unos versículos atrás es el instrumento de Dios para que Él baje a las aguas y el Espíritu Santo descienda, está preso. Y sabe, cualquiera de nosotros tal vez, porque Juan es alguien que comulga en la misma relación con el Padre que Jesús. Juan es alguien que comulga con el mismo propósito que Jesús. Juan es alguien que camina el mismo camino que Jesús vino a establecer en la tierra. Es el mismo mensaje. El mensaje de Juan es arrepentidos y convertidos. Y el mensaje de Jesús no cambia. El mensaje de Cristo es arrepentimiento y conversión. Y esta noticia para alguien natural sencillamente puede producir y puede provocar que se esconda, ver el peligro. Bueno, si a él lo agarraron, a mí también me pueden agarrar. Y aquí es donde le digo, mi amado hermano, que se debe de marcar en nosotros que lo externo no puede ser un impedimento para caminar. El miedo no te puede impedir todos los días avanzar. El que estemos, el que haya juicio en contra de nuestra fe, el que nos sintamos o nos veamos amenazados.
Que no sabemos en el transcurrir de la historia cómo tal vez en el transcurrir del tiempo se pueda volver más peligroso verdaderamente vivir los principios del reino en esta tierra. Porque déjeme decirle que es peligroso vivir íntegramente. Para la sociedad usted es un peligro. Para la nueva ola, para la nueva onda, para el nuevo pensamiento, usted es un peligro. Usted es un peligro para aquellos que creen que la relación entre dos hombres es valedera. Somos un peligro para la sociedad. Pero la Escritura nos enseña que el que busca salvar su vida la va a perder, porque no dependemos de lo que usted y yo podamos hacer, dependemos de hacer la voluntad del Padre, y haciendo la voluntad del Padre, Él se encarga de cada uno de nosotros, y se va a encargar todos los días de nosotros. Y vemos a un Jesús no se mueve por miedo. Jesús no se mueve por la amenaza de que Juan, el que vino a preparar el camino para él, esté preso. Jesús se mueve en el diseño divino porque así estaba establecido. Dice la Escritura que se fue a Capernaum y luego a Galilea porque así había sido determinado 700 años antes. Y aquí quiero hacer énfasis en su vida y en la mía, en todos los ámbitos, porque a veces hablamos mucho dentro de la iglesia de la voluntad de Dios, del plan de Dios, de caminar en lo que Dios, sí, pero no puedo poner eso antes de que en mi casa yo tengo que caminar en la voluntad de Dios. En mi familia tengo que caminar en la voluntad de Dios. ¿Sabe qué es triste para nosotros movernos para donde Dios no nos está mandando a movernos y después tener que comer de las consecuencias de haber tomado decisiones en nuestra propia voluntad? Una cosa es cuando Dios te manda a ir, como lo vimos la semana pasada, Jesús siendo introducido en el desierto porque el Espíritu Santo le dio, a tener que meternos en momentos de nuestra vida, a dar pasos, a tomar decisiones y vernos en algún momento de nuestra vida que el juego se trancó porque sencillamente tomamos decisiones lejos de la voluntad de Dios, apartados del propósito de Dios. ¿Sabe para usted y para mí qué debe de darnos temor? Voy a hacer literal, un ejemplo literal. Irme para otro país donde Dios no me mandó. Irme para otra iglesia si Dios no me está diciendo que me vaya. Porque actuar por nuestra propia cuenta es camino al fracaso. Es caminar directo a una vida vacía sin frutos. Es caminar directo a una sequedad y a una vida lisiada en todo lo que se puede hacer. Cada movimiento de Jesús estuvo acompañado del testimonio del Padre a través de señales, de prodigios, de milagros y que la gente le siguiera. Porque sus decisiones estuvieron plasmadas en la voluntad del Padre. Todo, miren, no es fanatismo. Hay cristianos que piensan y tienen concepto de fanatismo cuando otro lo que está tratando de llevarlo es a que se apegue a lo que la Escritura dice. Pero para nosotros que lo hemos conocido, para nosotros que tenemos el temor de Dios en nuestro corazón, cada decisión que debemos tomar debe de estar sujeta a lo que Él nos diga que debemos hacer. Ese famoso si Dios quiere que está y que es muy común en la vida del que cree y el que no cree, debería ser una verdad en nosotros y estar dispuestos a aceptar qué es lo que Dios quiere. Por lo menos, pongo un ejemplo. Estamos en planificación a una invitación que tenemos para un matrimonio en Colombia, en un pueblo. Y queremos ir. Y si se llega el día del viaje y no hay pasajes, o el que quedó en venir a buscarnos no puede llegar a buscarnos, y empiezan a haber trabas en lo que hemos orado durante muchos días, tal vez, o semanas, diciéndole: Señor, si es tu voluntad que vayamos, y si no es tu voluntad que no vayamos, y empieza traba tras traba a hablarme de que la voluntad de Dios es que no vaya. Pero como usted está empecinado a que usted se planificó y usted va a ir,
pasa por alto lo que de alguna forma o de alguna manera Dios le está hablando. Qué difícil se hace muchas veces para el que teme a Dios realmente conocer la voz de Dios en nuestras vidas. Porque no sabemos leer ni escuchar el lenguaje del cielo. Cuando usted camina en la voluntad del Padre, las cosas se dan porque se dan. Y cuando usted camina fuera de la voluntad del Padre, lo que Él ha dicho que va a hacer con usted no se va a dar. Porque es una dependencia absoluta de lo que Él quiere que usted aprenda y que usted haga en el transcurrir de su vida. Todos los días. En lo más mínimo deberíamos depender de Dios en todo lo que hacemos. Anoté por aquí, en las crisis se avanza. La noticia era mala, representaba peligro. Pero el avanzar no depende de las circunstancias externas, depende de tu obediencia. Señor, si tú has dicho, si tú has acomodado las cosas, yo voy. Era mala la noticia. Su amigo, el compañero, el que había sido engendrado con el mismo propósito que él, con una tarea asignada en esta tierra, estaba preso. No fue un impedimento para Jesús. En la crisis avanzamos. ¿Y sabe cómo yo lo veo plasmado? Naturalmente la realidad no se puede negar. Usted no puede negar el dolor que siente cuando le duele algo de su cuerpo o está enfermo. Eso no se niega. No se niega el dolor, no se puede negar la realidad natural del dolor, del sentimiento y la sensación de pérdida cuando parte un familiar. Eso es innegable. No podemos ser inhumanos y estar y acompañar a alguien que perdió un familiar y decirle, ay, pero no sea bobo, no llore. Usted es cristiano, usted conoce a Cristo. No, es natural el sentimiento de pérdida. Es natural el dolor. Es innegable la realidad. Pero nunca la realidad va a superar lo sobrenatural de Dios en nosotros. No sé si usted me acaba de entender lo que le digo. Si en la crisis se avanza, se crece. Así como hemos visto y seguiremos viendo tal vez en un tiempo más continuo, que este país ha estado en crisis. En todos los ámbitos, porque cuando hablo en crisis, no solamente estoy hablando de la falta y la escasez de dinero o de poder adquisitivo. Está en crisis en todas las áreas. Pero aún así, creo que los que estamos hoy aquí somos testimonio fiel y viviente que aún en la crisis Dios nos sostiene, Dios nos ayuda, Dios se ha provisto para sí mismo, para que nosotros podamos decir, la gloria es de Dios, que cada vez que nos sentamos a la mesa tenemos lo que tenemos para comer, porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido fiel. No sé si usted me entiende en esta mañana. En tiempos de crisis, donde era muy complicado conseguir medicamentos, o no se enfermó usted, o cuando se enfermó de algún lado Dios le proveyó el medicamento. ¿Sí o no? Ha sido así. Hay países que fueron golpeados hace unos años con lo de la pandemia, pero eso fue un doble golpe para nosotros como nación, en las circunstancias en las que estábamos naturalmente y lo que sobrevino. Hasta el día de hoy, en lo humano, mi amado hermano, yo sigo sacando cuentas y me sigo preguntando cómo comimos durante tantos meses. No se habló de mí y mi casa. Todavía me sigo preguntando cómo durante tantos meses, sin poder salir, sin poder trabajar, nosotros fuimos alimentados por Dios. Entonces en la crisis creces, porque cuando te dispones y cuando miras al lado y ves que no hay otra opción sino Dios. El problema es cuando el abanico está abierto y cuando usted cree
está viendo la bonanza y está viendo que todo está bonito y usted cree que tiene muchas opciones sobre la mesa. Ahí es donde está el peligro. Tú no debes de manejar muchas opciones. La única opción de su vida y de la mía es Cristo Jesús en nosotros. Tú no puedes mirar otros caminos porque la Escritura nos enseña que hay un solo camino. Y ninguno de esos, por buenos, por bonitos que parezcan, te van a conducir a lo verdadero, a lo eterno y al propósito de Dios. Eso es como el que todavía que hay que tenerle miedo a las oportunidades que se presentan. Ahí en el discernimiento de que Dios nos diga si es de Dios o no es de Dios. Antes de comprar el terreno que Dios nos dio para la construcción del templo, se había presentado otras personas diciéndolo, mire, le vendemos este terreno, ahí tiene bases para que comiencen con la casa, tiene no sé cuántos metros, miles de metros, no sé qué, se lo dejamos en 14,000, creo que fue en aquel momento, deme 2,000 y el resto me lo paga como pueda. Tremenda oportunidad. Claro, ahí es donde debe de aflorar la fe, ¿verdad? Bueno, hay que tener fe. Vamos a decir que sí, nos metemos y Dios se proveerá. Mentiras. Hay que escuchar a Dios a ver si Dios nos dice que lo hagamos así. Como consecuencia, unos amigos nuestros terminaron viviendo en ese lugar con la intención de comprar, y ese tiempo que era ilimitado de espera y páguemelo como pueda, empezó a volverse tedioso porque la gente para donde se fue no le fue bien, se regresó y mire cuándo me va a pagar y cuándo me va a comprar. Porque es que no puedo vivir de una falsa fe y una falsa expectativa. Yo tengo que ver la realidad y saber que en esa realidad hay un escenario en el cual yo tengo que depender de Dios, pero depender de Dios en cómo Él me dice que va a hacer y que se va a suplir. Eso es como el que se enferma y siempre en su boca ha estado, la medicina no es de Dios. ¿Quién no ha tomado una pastilla y se le ha calmado un dolor? Hijos del diablo, no tienen fe. No, si es el medio que Dios tiene para usar, ¿por qué voy a renegar de eso? Obviamente primero está la fe en decir, Señor, yo creo que tú me puedes sanar. Yo lo digo por mi experiencia, mi esposa sabe en algún momento cuando he tenido los dolores, le he dicho, me he aguantado a ver hasta dónde. No necesito la pastilla, pero hay un momento donde necesito la pastilla. Necesito el calmante, ¿qué puedo hacer? No soy menos que otro, ni soy más que otro. Entonces, ¿voy a renegar de los medios que Dios usa? Ahora, si tu confianza está en la medicina y si tu confianza está en la pastilla, sí estás mal. O no voy a un médico porque Dios es mi sanador. Sí, Dios es mi sanador, pero también usa a los hombres. Si usó a los cuervos en la Biblia, ¿por qué no va a usar un doctor? ¿Aló? ¿Usted está conmigo hoy? ¿Sí o no? Entonces tenemos que tener discernimiento. ¿Por dónde es que debemos ir? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es la forma y la manera en que Dios está hablando? Cuando se camina por impulso, sentimientos y emociones, nunca se va a avanzar, se retrocede. Y después andamos pidiendo, Señor, ayúdame. Señor, por favor, ten misericordia de mí. Pero ¿dónde está? Que no veo que ni por adelante ni por atrás la cosa tiene remedio. ¿Sabe qué debemos hacer en un escenario así? No suplicar que Él nos ayude. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer y que inmediatamente abre el juego nuevamente? Pedir perdón por nuestra dureza. Decirle, Señor, ¿sabe qué? Bajarnos del orgullo que muchas veces tenemos. Y decirle, Señor, perdóname, porque lo que hice, lo hice porque quise hacerlo, no porque tú me mandaste.
Estoy donde estoy, no porque tú me guiaste hasta aquí. Estoy donde estoy porque yo quise estar, porque yo me quise venir, porque yo me quise meter, porque yo acepté esto en mi vida. Dice la escritura, decía el salmista, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Pero una vez que tú declaras el pecado, una vez que tú declaras tu ofensa, una vez que tú declaras tu maldad, inmediatamente ese buen Dios, ese buen Padre restaura tu vida, te levanta y comienzas a ver cómo todo lo que estaba cerrado, comienzas a ver el auxilio, el socorro y la ayuda de Dios en tu vida. ¿Qué necesitamos? Volver nuestro corazón a Él. Volvernos. ¿Cuántas veces el Señor repite en la Escritura, vuelvan sus corazones a mí? Vuélvanse de sus caminos a mí. Porque si tomamos atajos, si tomamos caminos humanos, y ninguno de ellos conduce a lo que el Padre quiere hacer en nuestras vidas. Quiero detenerme en el verso 15 y 16. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Usted puede decir, ¿y qué tienen que ver estos dos? ¿Qué son estos dos pueblos o estos dos nombres? Vaya conmigo a Isaías, capítulo 9, verso 1 y 2. O anótelo porque quiero leérselo en Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, dice el verso 1, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. ¿Alguien ha estado en un momento oscuro de su vida? ¿Alguien ha estado en un momento de desesperación en su vida? Le afirmo lo que dice la palabra hoy, se lo dijo a estos dos pueblos, a estas dos descendencias, se lo dice a usted y me lo dice a mí en esta mañana. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. ¿No durará qué? Para siempre. En algún momento la luz va a resplandecer. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va al Jordán, al mar, será llena de la gloria. ¿Y va a ser llena de la gloria de qué manera? Jesús estando ahí. Jesús es la gloria de Dios. Donde Jesús está, donde Cristo pasa, algo sucede. Algo se manifiesta, hay rompimiento, hay libertad, hay sanidad. Está profetizando que muchos años más adelante este pueblo que vamos a estudiar, ¿por qué se hablan de ellos dos? Iban a ser impactados por la obediencia de Cristo Jesús en su decisión de ir a ese lugar. Porque era necesario que se escribiera, que se cumpliera lo que estaba escrito. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra densa de oscuridad, brillará una luz. Y aquí quiero decirles un par de cositas. ¿Por qué se habla de Zabulón y de Neftalí? Es lo más bajo de Israel. Era el lugar que los israelitas puros, los que se creían que eran puros, que cumplían con todas las cosas, miraban con menosprecio. Cuando usted se va más atrás en la historia y usted indaga en esos pueblos, ahí de estas dos tribus comienza, fueron las primeras en caer en cautiverio. Y son las primeras que caen en cautiverio y son las primeras que años más adelante ven y son testigos de la restauración de Dios para sus vidas. Fueron dos pueblos llenos de mucha gente de otras naciones gentiles, donde se levantó cualquier tipo de idolatría y de adoración a otros dioses. Dos pueblos totalmente sumidos en la oscuridad, totalmente apartados del propósito de Dios, totalmente apartados de la voluntad de Dios. Como un día usted y yo estuvimos en tiniebla y no éramos nadie, amado hermano. Y como usted y yo hoy debemos de cuidarnos en no ver despectivamente. Decía en uno de los comentarios que leía que este era el patio trasero de Israel. Nadie quería ir allá. Era el desecho de la nación. Ahora, interesante
que Jesús no pasa por alto esto. Que Jesús no mira por encima. Jesús, su ministerio no comienza en el templo predicando. Jesús no comienza el ministerio en Jerusalén, no comienza el templo en las sinagogas predicando. Jesús comienza su ministerio en lo más bajo que había en ese momento dentro del pueblo. Y se cumple la escritura que Él vino a lo vil y a lo menospreciado de este mundo. Porque para que la luz de Cristo alumbre en la vida de alguien, se tiene que haber vivido en tinieblas y se tiene que reconocer que un día estábamos perdidos. ¿Aló? Dice la escritura que Él no vino a los médicos ni a los salvos, Él vino a los enfermos y a los que estaban perdidos. Pregunto en esta mañana, ¿usted es salvo? Pregunto en esta mañana, ¿usted es salvo? Usted un día estuvo perdido, eso tiene que reconocerlo. Usted vive en la luz de Cristo. Un día usted estuvo en tinieblas como este pueblo. Y un día esas tinieblas fueron impactadas por la vida de aquel que lo cambia todo. Él vino a nosotros. No dice que este pueblo fue a Cristo. Cristo fue a ellos para alumbrar, para sanar, para redimirlos, para levantarlos. Porque déjeme decirle algo en esta mañana. No se puede avanzar a menos de que usted sea sanado de su pasado. Pregunto, ¿usted olvidó su pasado? ¿Aló? ¿Usted se olvidó de su pasado? Una cosa es creer que en el reino avanzamos porque olvidamos el pasado. Y otra cosa es avanzar porque Él sanó nuestro pasado. Yo no puedo olvidar mi pasado. Yo sé de dónde vengo. Yo sé quién fui. Yo sé cuáles fueron las cosas que hice. Yo sé cuáles eran mis prácticas. Yo sé lo golpeado que fui en el pasado. Yo no olvido eso. Él sanó eso en mi vida. Él sanó el dolor que tenía. Él sanó la ira, el enojo, la rabia. Él sanó las frustraciones, el odio con el que veía mucha gente. Y aquí quiero abrir el panorama. ¿Tú quieres avanzar en tu vida matrimonial? Tienes que permitir tener un corazón sano en tu relación matrimonial. Te puedes acordar de la ofensa de ayer, mas no te va a doler porque Él sanó tu corazón. ¿Quieres llevar una vida familiar sana? ¿Quieres avanzar en tu vida familiar dentro del propósito de Dios? Tienes que permitirle a Él que sane tu corazón de cuál sea de la que fue nuestra vida familiar de donde venimos. Yo no puedo seguir cargando con la cruz de lo que viví en mi familia cuando pequeño, cuando joven o cuando adolescente. Yo no puedo responder de la misma forma en la que a mí me respondían. Yo no puedo hacer lo mismo que me hicieron. Yo no puedo enseñar de la misma forma en que fui enseñado. Y para avanzar en el Señor, en todos los ámbitos de tu vida, necesitas ser sano. En tu corazón, en tu alma. Porque si no, en algún momento lo que dejaste, lo que queda de ese Neftalí, de ese Zabulón en tu corazón, que no ha sido sanado y donde la luz de Cristo verdaderamente no ha alumbrado, va a ser un estorbo mañana en tu vida. No te va a dejar avanzar. Y aquí usted y yo necesitamos realmente que Él nos haga un examen. ¿Qué tenemos en el corazón? Pero como padre no puedo avanzar a extenderme, a cada día mejorar y ser un mejor padre si sigo recordando todas las carencias que tuve cuando niño y eso me sigue afectando. En algún momento eso va a ser un estorbo y me va a limitar en cómo Dios quiere que yo sea con mis hijos. Como matrimonio, si no soy sano de las cosas que en algún momento mi esposa pudo haber hecho, que me causaron dolor o me dañaron,
Si no soy sano en eso, en algún momento eso va a venir a mi mente y va a venir a mi corazón y me va a hacer un tropiezo. ¿Y qué es avanzar? En que todos los días te levantes y ames al que tienes a tu lado. ¿Sí o no? ¿Usted está conmigo? Que todos los días te levantes y quieras servirle con el mejor ánimo que debes de tener para servirle. ¿Usted está conmigo en esta mañana? Que todos los días te levantes y quieras estar al lado de esa persona. Que si por las cosas que hacemos, el uno está por un lado, el otro está por el otro lado en el transcurrir de los días y tienes que hacer cosas, que no hayas el momento de llegar a tu casa y abrazar a tu esposa y a tus hijos. Pero cuando no tienes un corazón sano y ese corazón está lleno de todas las cosas que en algún momento han generado tinieblas en ti, pues sencillamente te va a dar igual si llegas o no llegas. O vas a llegar a tu casa como si hubieses llegado a cualquier otro lugar. Familia bendecida para bendecir que estamos en esta mañana. ¿Sabe qué debe de causar alegría, hacer brincar tu corazón de alegría? Cuando llegas a tu casa. Cuando quien te recibe son tus hijos, tu esposa o tu esposo. ¿Usted está conmigo? ¿Qué debe de producir cada vez que vienes aquí? Alegría, porque estás viendo a tu hermano, a tu hermana, a los redimidos, a los que pasaron toda una semana y en ellos ves que Dios cumplió su palabra y ves a gente que en el Señor son más que vencedores. Es necesario. Tal vez usted pueda decir, bueno, pastor, yo tengo 30 años de conocer al Señor. Sí, pero como Él me enseña a no confiarme en mí mismo. Maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad que sí? No lo lleve afuera primero, llévelo usted mismo primero. ¿Usted qué es? Un hombre. Maldito eres, maldito soy, maldito es separado, separación, eso es maldito. Hay separación de Dios y mi persona cuando yo mismo confío en mí mismo. Y como no debo de confiar en mí mismo y no confiarme en mi propia prudencia, ¿qué tengo que hacer todos los días? Ir a Él y que no haya ningún área de mi vida donde no esté resplandeciendo la luz de Cristo. Ir a Él y llevar mi área matrimonial y que ahí la luz de Cristo alumbre cualquier tiniebla que se quiera levantar. Ir todos los días y llevar mi área familiar, el trato con mis padres, con mis hermanos, con todo lo que es mi familia, y que no haya ninguna tiniebla que se levante y que me haga actuar con alguno de ellos como no debo de hacerlo. ¿Aló? ¿Usted está conmigo? Y así en el resto de las áreas de nuestras vidas. Es fácil hablar del reino, del avance, del alcance, del poder, de la gloria. Pero nada de eso sucede y viene si no hay un corazón sano. Si no hay la determinación de todos los días entender que naciste, fuiste creado con el propósito de siempre ser de bendición para los demás. ¿Usted cree eso? ¿Usted recibe eso en esta mañana? ¿Lo recibe por fe? Usted fue creado, concebido en el propósito de Dios para que su vida bendiga la vida de los demás. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo eres bendición? Siempre. ¿Y de qué depende de que tú seas bendición para los demás? ¿De los demás? No, depende de Dios y de tu corazón para con el Señor. Porque aún, dice la Escritura, aún si se levantan enemigos, Dios te puso para bendecir a tus enemigos. Si se levanta gente que te maldice, Dios te ha hecho a alguien que aún bendice a los que maldicen. Entonces, ¿de qué depende? ¿De que alguien te bendiga? No, depende de que ya Dios te bendijo con toda bendición espiritual. De que eres lleno de la presencia de Dios y que si eres alguien que realmente busca todos los días la intimidad y la comunión con el Espíritu Santo, entonces tú eres alguien el cual la presencia de Dios siempre está rebosando. Siempre tienes para dar. Nunca te vas a secar. Nunca te vas a cansar de bendecir. Nunca te vas a cansar de levantarte en el lugar donde Dios te puso. Y así veas lo contrario y así veas que todo el mundo está de cabeza, mi amado hermano. Tú eres el que conoce al Señor. Tú eres el que tiene la verdad. Tú eres el que tiene el gozo.
¿Aló? No sé si a usted le ha pasado esto, pero ¿cuántas veces usted está, llámese en casa o en cualquier lugar, el entorno donde usted está, y por X con el que usted está o con los que usted está están amargados? ¿En qué repercute eso en su vida? No sé si a usted le ha pasado, a mí me pasó muchas veces y tal vez me sigue pasando. Que ver a otro amargado me hace amargarme la vida. Si usted llega a un lugar y está en un lugar rodeado de personas y cualquiera se puso serio, ¿cuál es la tendencia? Que el ambiente se ponga tenso, ¿verdad? Y en ese ponerse tenso, pues usted se pone serio también. No, pues aquel está serio, yo no sé por qué está serio, dame bobo. ¿Sabe qué sucede cuando verdaderamente la presencia de Dios está en nosotros? Que la gente puede estar amargada, la gente puede estar seria, la gente puede estar que si la pincha no le sale ni aire, hermano, y usted no cambiar la identidad que tiene en el Señor, de ser alguien que tiene el gozo de la salvación de Cristo Jesús en su corazón, de alguien que está no para pelear, no para contender, sino para reconciliar, para cambiar el ambiente. Mi amado hermano, no tiene que llevarlo a usted a cambiar su postura, usted cambia el ambiente donde Dios le permite llegar. Eso es diferente. Que si usted llega a un lugar de discordia, usted no se va a volver como ellos, mi amado hermano. Tiene que haber paz y reconciliación porque llegó el instrumento de Dios al cual se le fue entregado el ministerio de la reconciliación. Llegó el instrumento de Dios que de lo que sale de él es gozo, es paz, es tranquilidad, es alegría, es bendición. Cuando tú tienes un corazón sano, mi amado hermano, en el Señor, nada de lo que haga otro podrá arrancarte de la mano de Dios y del propósito que Dios tiene para tu vida, en lo que Dios dice que tú eres. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, verso 17, y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y fíjense lo que dice el verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Yo quiero, y con esto voy cerrando. Lo primero que resalto de estos versículos, el mensaje entregado a Juan es el mismo mensaje entregado a Jesús. Es el mensaje del reino y sigue siendo el mismo mensaje para hoy. Arrepentimiento y conversión. No hay otro mensaje. Y ese mensaje de arrepentimiento está basado en el amor que Dios le tiene a la humanidad, porque dice la Escritura que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos seamos salvos. Estos días le he dicho: Señor, ayúdame porque yo no quiero ser un insensible. ¿En qué sentido? Le digo. Yo quiero ver a mis hijos, quiero ver a mis padres, quiero ver a mis hermanos, quiero ver la gente, entendiendo que no estoy viendo solamente a la carne y el hueso que está delante de mí. Yo quiero ver es la misericordia con la que Dios ve a la gente. Y yo veo a Otoniel, veo a Elías, veo a Sofía y le digo: Señor, en mi deseo, sabiendo lo que viene después de que partamos de este mundo, yo no quiero que ninguno de ellos tenga que sufrir el perderse eternamente. Yo no sé si usted mira a su familia así. Yo quiero todos los días ver a mi familia así, porque eso me va a llevar todos los días a depender de Dios, a confiar en su promesa de que Él tiene misericordia de mi casa, pero también a avanzar y a trabajar en lo que yo tengo que hacer como un instrumento de Dios, como luz en medio de las tinieblas, para que ellos no se pierdan. Tener muy presente todos los días, no para condenarlos a ellos, sino para yo ir a la intimidad con el Señor y presentarlos a ellos todos los días y recordarle al Señor que he creído en Él,
y que hay una promesa de que Él va a cumplirla. ¿Cómo? No sé. Pero yo no puedo enseñarle esto a usted, recordarle a Dios, Señor, tú vas a tener misericordia de mi casa y de mi familia y no se van a perder, y maltratarlos, y odiarlos, y acusarlos, y menospreciarlos. No, yo soy el instrumento para que a través de mí ellos vean el amor de Dios, se sientan amados. Y mire lo que sucede en estos pueblos, menospreciados por tanta tiniebla, porque estaban totalmente apartados de Dios. ¿De dónde salen los primeros seguidores de Cristo? ¿En dónde se levanta Pedro? ¿Podrá salir algo bueno de ti? ¿Podrá salir algo bueno de este lugar? ¿Podrá salir algo bueno de tu casa, de tu familia? Si Jesús está, tenlo por seguro que sí. Que por muy menospreciado que haya sido tu apellido y tu familia y tu linaje, si Él llegó un día allí a sentarse y que su luz alumbrara, entonces ten la plena seguridad que algo bueno va a salir de ti, algo bueno va a salir de tu casa, algo bueno va a salir de tu familia, algo bueno va a salir de tu matrimonio, algo bueno va a salir de nosotros. Las condiciones no estaban dadas, pero estando allí, yendo al lugar de la inmundicia, yendo al lugar de la perdición, yendo al lugar donde muchos de los que querían estar bien en su comunión con Dios no querían estar, Jesús fue allí para darnos una lección muy grande, que de donde menos cree la gente que puede haber algo bueno, ahí es donde Él toma lo más bajo para avergonzar a aquellos que creen que son superiores a otros. Él vino un día a tu vida. Yo no sé cuán consciente pueda estar usted de cuántas tinieblas había en usted. En la mía había muchas, tal vez más que en la suya. Pero un día Él alumbró y ese Cristo vino y se asentó allí para nunca más irse. Porque desde ese día que se mostró, vive en mi corazón y estoy seguro que vive en el suyo. Y si está en mí y si está en usted, nunca más debe de haber tinieblas en nosotros, sino todos los días aquellos menospreciados que andan como un día usted y yo anduvimos, tienen que venir a Él a través de nosotros. Tienen que llegar a Él a través de usted y de mí, porque así como estos dos, estando en ese lugar de inmundicia, les dijo, sígueme. Mire, no les pidió hoja de vida. No les preguntó qué tanto habían hecho. No les preguntó si cumplían la ley o no. Solamente les dijo, sígueme. Les dio la oportunidad de que todo el pasado feo que pudieran haber tenido, en Él fuese sanado, restaurado y fuesen levantados a la imagen del Dios viviente. En el nombre de Jesús. Así como hoy lo hace en usted y lo hace en mí, para que continuemos y sigamos adelante en Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie si usted quiere regalarle un aplauso al Señor en esta mañana. Si en algo la palabra le ha bendecido, ha llenado su vida, su corazón, dígalo. Él te dice ven. Él te dice ven una vez más. Él está pasando una vez más en nuestra vida. Él no vino y el destello de su luz nos llenó por un rato y nunca más la volvimos a ver. No, su luz está entre nosotros. Su presencia está entre nosotros. La presencia de su Espíritu Santo está en nuestras vidas. Para que nunca más el pasado sea un estorbo en nuestro presente y en nuestro futuro. Mujeres, nunca más, esposas que están aquí. Nunca más el pasado, tal vez de dolor, tal vez de resentimiento, nunca más sea un estorbo. Matrimonios, esposos, hijos que tal vez crecieron dolidos por la ausencia o la mala formación de sus padres. Eso nunca más. Si hoy la luz de Cristo alumbra realmente en nuestros corazones, nunca más eso será un impedimento. Y si tú fuiste y si estás en el lote de no haberlo hecho bien, de no haber sembrado bien,
de no haberlo estado haciendo bien con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tu familia. Hoy tienes la oportunidad. Él te está diciendo, sígueme para que lo hagas diferente, para que lo hagas como Él te está mandando a hacerlo. En eso verás bendición. En eso verás como el resto de lo que te rodea va a ser bendecido y alcanzado por la gracia, la misericordia, el amor y el favor de Cristo Jesús. Señor, gracias. En esta mañana te honramos. Qué bendición es alabarte, es adorarte como lo hemos hecho, y qué bendición tenemos en escuchar tu palabra como la hemos escuchado hoy. Es la fe, es la seguridad y es la convicción con la que hoy decidimos recibir tu palabra en nuestros corazones. Nosotros éramos parte de ese pueblo asentado en tinieblas, Señor, pero tú viniste a nuestras vidas y luz resplandeció en nosotros, y las tinieblas retrocedieron, y tu luz alumbró nuestro camino, alumbró nuestro entendimiento, y hoy podemos decir, soy lo que soy en Cristo Jesús. Soy lo que soy porque la obra redentora de Cristo Jesús vino a mi vida un día. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos la verdad. Gracias por mostrarte a nosotros y por revelarnos todos los días quién es Cristo Jesús. Por revelarnos aquel que es el camino, aquel que es la verdad, aquel que es la vida. Bendíceles, ayúdales, Señor, en la relación de cada uno, las relaciones matrimoniales, las relaciones familiares, la relación de nosotros como iglesia. Señor, permítenos tener un corazón sano, porque en ese corazón sano vamos a ser de bendición y no dejaremos de ser de bendición para los demás. Llévales en paz. Oramos por la vida de nuestras hermanas que están por viajar. Señor, llévales en paz. Gracias por el tiempo que le hemos tenido. Gracias por el propósito que ellos tienen como familia. Le has traído, aquí siempre van a tener una casa, Señor. Somos familia en Cristo. Gracias, se van bendecidas, pero también nos bendicen y nos han bendecido con su presencia en este lugar. Y sé que has usado la vida de esta anciana para orar por nosotros. Nos ha bendecido con sus oraciones. Señor, bendito eres, tú tienes control de todo. Oramos para que en todas las cosas, en el viaje, mi suegra que viaja hoy también, tú tienes el control de todo. Ni siquiera decirte que tomes el control, tú tienes el control de todo. Tú eres el que abre caminos, tú eres el que declara en tu palabra que saldremos en bendición y llegaremos en bendición. Así lo declaramos hoy, así creemos en el resto de cada uno de nosotros, en la salida y en la llegada de nuestra casa todos los días, en todas las cosas que salimos a hacer. Y que en todo lo que hacemos, Señor, por causa de que nos estamos esforzando, de que en avanzar y en que tú seas la prioridad de nuestras vidas, entonces creemos que todo lo que vamos a hacer esta semana, guiado por tu Espíritu Santo y alineado a la voluntad y al propósito tuyo, todo va a salir bien y en todo vamos a ver tu bendición. Gracias una vez más, llévanos en paz. Gracias por los diezmos, las ofrendas. Gracias por el compartir de tu presencia en este lugar, de vernos, de abrazarnos. Toda la honra, la gloria y la alabanza es para ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Y déselo bien fuerte al Rey en esta mañana. Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Puede ofrendar, diezmar si trabajo para hacerlo. No se vaya a ir sin darle un fuerte abrazo a su hermano, sin bendecirlo, sin declarar bendición.